cuando quiero saber que le intereso. Saludos, Dios les bendiga, bienvenidos a su programa Oigo su voz en el silencio. Y bueno, pues la semana pasada tuvimos muchos problemas técnicos y no pudimos transmitir, pero el día de hoy estaremos viendo estos temas, estos casos con los que iniciamos la semana pasada. Quiero preguntarle, bueno, ¿cómo fue el día de hoy? Sí, para algunas fue un día muy correteado, algunos tuvieron fotos de graduaciones, cada quien está pasando por diferentes situaciones, pero el día de hoy ha llegado a su final, se está terminando este día y quiero invitarte para que tú puedas descansar realmente. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Yo quiero invitarte a que te sientes, que dediques este tiempo y te prepares y que le des este descanso a tu alma, la paz que solo la presencia de Dios puede traer a nuestras vidas y meditar en la palabra del Señor con estos temas tan importantes que son necesarios dentro del pueblo de Dios. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Si quieres descansar en el Señor, bueno, pues cierra tus ojos y oremos un momento. Dios, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Vamos a tocar temas delicados y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Te pido que completes la obra en el corazón de cada persona, Señor, que se está conectando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Bueno, pues quiero agradecer los mensajes, sus comentarios de cada uno de los temas que hemos visto. Estamos en el programa número 6. Y bueno, pues quiero tener una lectura. Búsquelo ahí en su Biblia. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del verso 3 al verso 9, y dice así: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué le parece? Qué hermosa la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a hablar de un caso, y dice esta pregunta o este caso, dice: cometí un pecado muy grave y tengo vergüenza regresar a Dios y a la iglesia y no sé qué hacer. Otro caso que me pareció relacionado, dice: esta joven que vivía en fornicación, quiere decir que estaba teniendo relaciones íntimas con su novio antes de casarse. Dice que se rebeló ante la disciplina en su iglesia, porque ella dice que Cristo ya pagó
la paga del pecado, que si ella ya se arrepintió y pidió perdón, porque entonces tiene que poner una disciplina o llevar una disciplina si Cristo ya pagó por sus culpas. ¿Qué le parece? Quédese con nosotros en el programa del día de hoy. Y bueno, pues estaremos hablando el día de hoy acerca de 3 puntos muy importantes para dar respuesta a estos casos. ¿Qué le parece? ¿Quiere la respuesta rápida y luego la respuesta detallada? Bueno, pues en el caso número 1, ¿sí? Dice, cometí un pecado muy grave y tengo vergüenza regresar a Dios y a la iglesia, no sé qué hacer. Respuesta rápida. Tiene razón, no se vuelva a parar en su iglesia y si lo hace, que sea solo para pedir perdón y para mostrar un arrepentimiento genuino y váyase a otra iglesia. Ahora la respuesta detallada. Bueno, pues ahorita me va a comprender por qué estoy dando esta respuesta rápida. Para la respuesta detallada, vamos a ver el día de hoy 3 puntos. Uno es el pecado, otro es el arrepentimiento para vida y otro es la paga del pecado. Bueno, pues para los que están anotando, el día de hoy estaremos hablando de 3 puntos. Número 1, el pecado. Número 2, el arrepentimiento para vida. Y número 3, la paga del pecado. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a iniciar diciendo la definición de pecado. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de las normas de Dios. Yo a los niños les enseño que pecado es todo lo que hacemos, decimos y pensamos que no le agrada a Dios. Pecar es hacer algo malo o injusto ante los ojos de Dios o no hacer lo que es correcto. Pecar es no alcanzar el objetivo. Como Dios es nuestro creador, tiene derecho a establecer normas y nosotros debemos rendirle cuentas por nuestros actos. ¿Sí? Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar en primer lugar de 3 factores que determinan la seriedad de un pecado, ¿sí? La seriedad de un pecado. Y estos son, ponga atención, gravedad, intención y frecuencia, ¿sí? La seriedad de los pecados que cometemos, ¿sí? Se determinan por 3 factores. Gravedad de la falta, intención y frecuencia, ¿sí? Muy bien. En cuanto a pecado, a gravedad, ¿a qué tan grave fue aquel pecado? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Busque en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Y le voy a dar lectura. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Acabamos de mencionar una lista de estos pecados. Ahora nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21 y el verso número 8. Estamos hablando de la lista de los pecados que la Biblia nos los menciona. ¿Sí? Y estamos viendo su gravedad. ¿Sí? Dice que estarán afuera los que están en condenación. Y dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes,
los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esto es la muerte segunda. Y entonces nos están haciendo una lista, ¿sí? Y primero tenemos que tener muy claro la definición de pecado, ¿sí? Y la Biblia nos marca como extorsión, asesinato, idolatría, robo, borrachera, espiritismo, inmoralidad sexual. Dentro de la inmoralidad sexual se encuentra la fornicación, el adulterio, la pornografía, el exhibicionismo, la masturbación, la pedofilia, abuso a menores, acoso, tocamientos o violación, ¿sí? Y pasiones desordenadas. Esto es pecado, ¿sí? Y veamos la gravedad, ¿sí? Toda esta lista está mencionando que irán a condenación. Otro de los factores que influyen en cuanto al pecado es la intención, ¿sí? Estamos diciendo que el primer factor es la gravedad y ya leímos una lista de pecados que la Biblia menciona que son condenados, ¿sí? La gravedad. El segundo factor es la intención y hemos dicho en otros programas que pecar o no pecar es una decisión personal. Dice la Escritura que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, ¿sí? Y entonces aquí en la intención, ¿sabes qué? Que Dios nos conoce, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Y entonces Dios conoce también nuestra intención, ¿sí? Cuando aquel pecado estuvo premeditado, primero está en tu mente, luego se va a tu corazón y luego es ejecutado, ¿sí? Y entonces el segundo factor es la intención, ¿sí? Si lo habías planeado, si estaba premeditado, ¿sí? Hablamos de la intención o a veces que cometemos un error por equivocación o sin la intención de cometer una falta. Y el tercer factor es la frecuencia, ¿sí? Quiero leer este pasaje de Efesios 4:31. Desde el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, ¿sí? Y entonces es muy importante que revisemos, ¿sí? Que le demos la seriedad a este asunto y entonces estos tres factores mencionamos la gravedad, la intención y la frecuencia, ¿sí? Y entonces queda claro el punto acerca del pecado, lo que la Biblia marca como pecado y bajo condenación, así es. Muy bien, vamos al punto número 2, que es el arrepentimiento para vida. Y quiero preguntarte, ¿qué señales buscas tú para creer en el arrepentimiento de alguien? ¿Sí? Cuando tú ves que en una persona y tú dices, realmente estaba arrepentido. Bueno, pues hacemos esto. Si lloró, dijimos, no, está arrepentido porque lloró mucho en el altar, ¿verdad? O cuando le está regañando a alguien y llora, dices, no, sí estaba arrepentido de corazón porque lloró mucho. Otro de los indicadores que nosotros vemos, dice, devolvió lo robado. Entonces es que está arrepentido porque devolvió lo que le robó, lo que había robado, ¿sí? O deshizo el daño, ¿sí? Ese es otro indicador que nosotros usamos. Y otro dice que se dolió mucho, ¿sí? Lloró
con mucho arrepentimiento, ¿sí? Y entonces quiero hablarte del arrepentimiento para vida, porque si nada más tenemos estas señales como indicadores del arrepentimiento, podemos ver que Pedro lloró, que Pedro, después de que había negado a Jesús, salió y lloró amargamente, ¿sí? Que Judas también lloró. Es más, Judas fue y regresó lo que le habían pagado, ¿te acuerdas? Y entonces, ¿fue arrepentimiento o no? Porque se dolió de lo que había hecho. Es más, hasta dijo, he entregado sangre inocente, y devolvió las monedas. Y entonces, ¿fue arrepentimiento o no fue arrepentimiento? Bueno, pues el arrepentimiento muchas veces es porque lo descubren, ¿sí? Ya cuando está en la cárcel porque hizo algo, ahora sí está llorando arrepentido porque lo descubrieron. O también te esperas hasta el último momento para que te descubran, y si no te descubren, tú lo sigues manteniendo oculto. ¿Recuerdas a Acán cuando había robado aquel manto y aquel lingote? Y entonces todo el pueblo estaba sufriendo las consecuencias, y entonces le dijeron, Señor, ¿por qué no peleas por nosotros? Y le dijo, es que hay anatema entre el pueblo. ¿Y sabes qué? Empezaron a preguntar, ¿quién ha cometido una falta? Nadie dijo nada. Se fueron por cada tribu por tribu, y Acán calladito. Luego, después de cada tribu, se fueron familia por familia, y Acán calladito. Hasta cuando ya estaban de persona por persona, y cuando ya estaba él para ser descubierto, sí, entonces esperó hasta el último momento. Hay gente que muestra arrepentimiento nada más porque lo descubren. Si no lo descubren, él va a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad que sí? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver acerca del arrepentimiento para vida, ¿sí? Y uno es la culpa, ¿sí? ¿Quién es el acusador? El enemigo, ¿verdad que sí? Primero te pone en tu mente, todos lo hacen. Dios como quiera te perdona, ¿sí? No es tan malo. Ya resististe mucho la tentación, ¿sí? Primero empieza a ponerte en tu mente como acusador de que no va a sucederte nada. Después, cuando cometes la falta, ahora se convierte en tu acusador. ¿Ves para qué lo hacías? Y eso que ahora eres hermano, y eso que ahora Jesús había perdonado tus pecados, y mira, ahora haces cosas peores que antes, Dios ya no te va a perdonar. Y cuando tú quieres mostrar arrepentimiento, viene y te dice, acuérdate, ya no hay sacrificio por el pecado, Dios ya no te va a perdonar, ni siquiera para qué te acercas, Dios ya no te va a perdonar. Y entonces vamos a ver los dos sentidos de la culpa. Uno de ellos, la culpa que proviene del acusador y que te hace alejarte de Dios, ¿sí? Cometiste una falta y en vez de ir a la presencia de Dios a pedir perdón, te alejas más. No vas a la iglesia, ya no participas, te vas cada vez al asiento de mero atrás, ¿sí? Y entonces esa culpa, revisa si esa culpa te está haciendo que te vayas alejando de Dios. Muy bien, por otro lado, otro sentido de la culpa, ¿quién es el que redarguye de pecado? El Espíritu Santo. ¿Cómo pudiste tú entender que eras un pecador y que necesitabas el perdón de tus pecados y recibir a Jesús en tu corazón? Porque el Espíritu Santo redarguye de pecado. Muy bien. Bueno, cuando es el Espíritu de Dios, este don de Dios, de un arrepentimiento genuino, arrepentimiento para vida, es cuando esa culpa, ¿sí? Cuando te redarguye y el Espíritu te dice, no lo hagas, ven, el Señor te está esperando, ven y pide perdón, arrepiéntete y ven. Y entonces, cuando ese arrepentimiento te lleva a acercarte a Dios,
te lleva al arrepentimiento, te lleva a ir a la presencia de Dios y buscar su perdón. Es el arrepentimiento para vida, no nada más las lágrimas, no nada más porque lloró, no nada más como en el caso de Judas que regresó lo robado. Y yo creo que si Judas hubiera regresado, hubiera venido a la presencia de Dios, si él hubiera buscado y pedirle perdón a Jesús, Jesús lo hubiera perdonado. Pero él se quedó con que ya lloré, ya regresé lo robado, y ¿sabes qué? Hizo lo que no debía hacer, fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque el sentido de la culpa es alejarte de Dios, y el otro sentido es cuando es el Espíritu Santo quien te está redarguyendo de pecado y te lleva al arrepentimiento para vida, ¿sí? Sentir un profundo dolor por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento es un acto continuo durante la vida. No basta con que yo me arrepentí hace 20 años, ¿sí? Y fue la última vez. Nosotros tenemos que presentarnos a diario con Dios. Tienes que recordar de dónde el Señor te sacó. Tienes que tener presente tus debilidades, las tentaciones, lo que hay en tu mente, reconocerlas y todos los días ir a la presencia de Dios. Entonces, el arrepentimiento para vida es un acto continuo durante toda la vida. El día de hoy, ¿en qué le hemos fallado al Señor? Ese es el arrepentimiento para vida. ¿Sí? Otro punto importante acerca del arrepentimiento es que es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos redarguya de pecado, ¿sí? Y entonces, si tú no vas a la iglesia y ya no te sientes mal, si pasó todo un día y tú no oraste, si pasó toda una semana y tú ya no lees tu Biblia, ¿sí? Es entonces cuando tú tienes que identificar que el Espíritu Santo ya no está redarguyendo en tu vida. ¿Qué hiciste para contristar el Espíritu de Dios? De manera que ya no te habla, ¿sí? Y entonces es necesario que tú le vivas diciendo, Señor, yo necesito el arrepentimiento para vida, necesito tu Espíritu Santo en mi vida para que te esté recordando. Cada vez que vas a faltarle al Señor, el Espíritu Santo te redarguya. No hagas esto, salte de ese lugar, muévete del lugar, haz esto, muévete, haz esto, hazle de esta manera. Cuando el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, nos va a estar dando señales, nos va a estar prendiendo el foco rojo, cuidado, 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 porque el arrepentimiento para vida se hace necesario el Espíritu Santo en nosotros. También el arrepentimiento perfecto es más bien una convicción sincera de aborrecer el pecado. Cuando esto pasa, vives tú diciendo, ¿cómo me atreví? Me enojo conmigo misma, ¿cómo me atreví? ¿Sí? Este pecado, lo aborrezco, ¿cómo fui capaz? ¿Cómo estoy viviendo las consecuencias? Aborreces tanto ese pecado que no lo vuelves a cometer. Por eso es arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida es un don de Dios. El arrepentimiento para vida es el que mira a la cruz de Jesús. ¿Sabes qué? Que cuando nosotros hemos pecado, volteamos a ver a todos los demás, a los que nos juzgan, a los que nos vieron, pero no estamos volteando a ver la cruz de Jesús. En la cruz de Jesús vas a encontrar el perdón, ¿sí? Cuando ese arrepentimiento se hace a tiempo, no te esperes, no dejes pasar más tiempo, porque el enemigo va a ganar terreno en tu vida y te va a apartar cada vez más de él.
¿Sí? Muy bien, bueno, pues hablamos acerca del pecado y la definición de pecado, hablamos del arrepentimiento para vida, que delante de Dios no basta solamente que la persona lloró, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo descubrieron, ¿sí? No basta nada más, como en el caso de Judas fue y regresó las monedas, tienes que tener una convicción de arrepentimiento, tienes que sentir un profundo dolor y ¿sabes qué? Que te lleve a aborrecer el pecado con el cual le faltaste al Dios que dio todo por ti, a Jesús que dio su vida por ti. Ese es el arrepentimiento para vida. Y número 3, la paga del pecado. Muy bien, y estamos en el punto número 3, la paga del pecado. Y aquí quiero que hablemos de esta joven. ¿Qué le parece? ¿Sí? Que dice ella, y de verdad, estaba muy sincera y muy dolida, hermana, ¿por qué me van a poner en disciplina? Si yo ya pedí perdón, yo ya reconocí que cometí una falta y no la voy a volver a cometer. ¿Por qué me van a poner en disciplina si Jesús ya pagó la paga del pecado? Y bueno, aquí es muy importante que reconozcamos que Jesús ya pagó la paga de nuestro pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. A ver, jovencita, ¿caíste muerta? No, ok. ¿Por qué no caíste muerta? Porque Jesús pagó la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios. Y Jesús la llevó en la cruz. Lo que tú estás viviendo es la consecuencia de tus pecados, la consecuencia de tus faltas. A ver, y seamos lógicos. Si un hombre mató a alguien, pero al momento del juicio, él dice, perdónenme, estoy muy arrepentido y nunca más lo voy a volver a hacer. Ok, ¿te parece justo que él salga y que no lo metan a la cárcel porque él ya dijo perdón? ¿Verdad que no? Ok, tenemos que entender que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando le recibimos, Él ha pagado la paga de nuestro pecado, toda la lista de los pecados que estaban en nuestra contra, el acta de los decretos que nos era contraria, Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio, ¿sí? Por su muerte nosotros podemos tener vida. ¿Sí? ¿Recuerdas el caso de Ananías y Zafira? ¿Cuántas personas hemos pecado? ¿Sí? ¿Y por qué no caímos muertas en ese momento? Porque la paga del pecado Jesús ya la llevó allá en la cruz. Y si tú te arrepientes, si tienes un arrepentimiento genuino, ¿sabes qué? En el momento que tú mueras, Dios no te va a mandar al infierno por haber cometido fornicación. Si tú te arrepientes y tu arrepentimiento es para vida. ¿Por qué si cometiste este pecado? Porque Jesús llevó la paga de tu pecado. Lo que tú estás viviendo con una disciplina es precisamente las consecuencias de tu falta. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia debe haber disciplina y después muchas jovencitas van a cometer la misma falta que al cabo ya pidieron perdón. ¿Puedes entender entonces que si tú te arrepientes y tienes de verdad un corazón sincero y tú puedes reconocer que has ofendido a Dios y sientas un profundo dolor por haber ofendido a Dios de tal manera, ¿sí? Que aborrezcas aquel pecado y decidas guardarte para Dios? Esto es la paga del pecado. Y bueno, pues primero di una respuesta rápida, ¿verdad que sí? Cuando contesté a esta persona que dice, cometí un pecado muy grave y ahora tengo vergüenza de regresar a Dios. Quiero decirle, ¿sí? Que hoy es el día de salvación. Si es cierto que el enemigo nos tienta,
¿sí? Y más adelante vamos a hablar acerca de la tentación. Si tú ya cometiste una falta, si ya cometiste un pecado, y quiero hablar un poquito con el permiso de esta persona, es un pastor que cometió adulterio con una miembro de la iglesia, ¿sí? Él es el que escribió esto: cometí un pecado muy grave y tengo vergüenza regresar a Dios y a la iglesia y no sé qué hacer. Por eso mi respuesta fue: tiene razón, no vuelva a pararse en esa iglesia, y si lo hace, que sea solo para pedir perdón, mostrar arrepentimiento para vida y váyase a otra iglesia. Dentro de los códigos entre los pastores, cometiste una falta. Si tú te arrepientes, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Nosotros creemos en la restauración, creemos en el perdón de los pecados, ¿sí? Si tú te arrepientes a tiempo y muestras un arrepentimiento sincero, pero por ética. No puedes quedarte en la misma iglesia porque vas a provocar algo en los miembros, ¿sí? Un dolor, una sensación de que, los líderes pueden cometer faltas y que al cabo vuelven a tomar sus lugares. No por el bien tuyo. Si tú te arrepientes, Dios te perdona, pero por el bien de la congregación, salte de esa iglesia, aunque te haya costado mucho, y por el bien de los miembros, para sanar su corazón y para que los que se han de integrar a esa iglesia no te miren y no les cause esto en su corazón. Por eso di esta respuesta, ¿sí? Busca tu restauración lejos, en otra iglesia. ¿Por qué? Porque esa será la consecuencia. Pero yo te invito que, como dice en el libro de Isaías, búsquelo, quiero que lo busque. Isaías 55, verso 6, subráyalo en tu Biblia. Hermano, te pude dar el consejo de forma personal. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice el verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos mucho más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hoy es el día de salvación. Si como pastor fuiste el blanco de Satanás para tentarte, para que fallaras al Señor, yo quiero invitarte que el día de hoy no te esperes a nada, no esperes ninguna otra cosa. Busca a Jehová en el tiempo mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano el día de hoy, ¿sí? Y por el bien de los demás, mi consejo es que te retires a otra iglesia. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos escuchando este programa, hemos pecado? Le hemos fallado a Dios con lo que hacemos, lo que hablamos y lo que pensamos. El pecado es transgresión de la ley. Ofendimos a nuestro Creador. Hemos hablado acerca del arrepentimiento, que no basta que llores y te sientas mal. Tiene que haber un arrepentimiento para vida que te lleve a buscar a Dios, en vez de que aquel acusador te lleve a apartarte y a dejar de buscar a Dios, de ir a la iglesia y de buscar a Dios en tu vida. Hablamos número 3 de la paga del pecado, ¿sí? La sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo lo malo que hay en nuestro ser. ¿Le has fallado a Dios? De palabra, de pensamiento o de hecho. El día de hoy, voltea a ver la cruz de Jesús.
quiero que oremos juntos. Cierra tus ojos. Padre poderoso, yo quiero darte gracias por tu palabra, porque el día de hoy hemos podido ver este tema. Te pido, Señor, por cada persona, Señor, que nos está escuchando y que hay algo guardado en su vida. El pecado ciega, el pecado nos aparta de ti, el pecado cauteriza la mente y hace que no veamos la realidad de lo que estamos cometiendo. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos redarguya cada momento antes de cometer una falta. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti cada día, Señor bendito, para poder mantenernos, Señor. El que permanece en ti no peca, porque para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del pecado en nuestra vida. Completa la obra en cada corazón, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues la próxima semana estaremos hablando de una persona que nos dice, estoy siendo tentada y esta tentación me hace sentir tan culpable y me estorba delante de Dios. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues le esperamos el próximo viernes en su programa Oigo su voz en el silencio. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber qué le interesa.